enseñar cómo montar cuchillas en las afiladoras de cuchillas. En concreto hoy en el modelo CU Mini 1200. La CU Mini 1200 puede afilar diferentes tipos de cuchilla, como las que pueden ser de imprenta o de reciclado de plástico, triturar molinos para triturar cobre u otros materiales, cuchillas también de astilladora para madera, etcétera. Luego tenemos los perfiles de carburo de tungsteno que se afilan, recordemos, no perfilando otra vez, sino dándole la vuelta y afilando el filo que corta la parte que tiene más perfil. Esto se rectifica en plano y ya lo tenemos preparado para volver a utilizar, con la ventaja que además podemos poner varios a la vez y es mucho más económica una afiladora de cuchillas que una perfiladora. Y luego tenemos multitud de cuchillas de cepilladora o parecidos. Las hay más grandes, más pequeñas, para limpiar plástico, largas, con carburo de tungsteno en la punta, diferentes tipos y diferentes grados. Y ahora las vamos a ver. Recordemos, para montar las cuchillas de cepilladora hace falta un accesorio opcional, que es el accesorio para montar las escaleras para las cuchillas de cepilladora. ¿Por qué? Normalmente estas cuchillas, como son tan delgadas, no van bien para fijar en el plato magnético y nos demoraría demasiado tiempo. Además, deben quedar exactamente iguales. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Las agrupamos normalmente en juegos de 4 y utilizamos un soporte de escaleras, de forma que cuando las apoyamos en el plato, con la escalera, nos quedarían alineadas. Para las cuchillas de cepilladora tenemos el accesorio opcional, que es el plato que va montado sobre el plato magnético de la afiladora, con las escaleras. Las escaleras son absolutamente esenciales para montar las cuchillas juntas y no todas son iguales. Dependerá el modelo de la escalera en función del grosor que tenga la cuchilla y el ángulo de corte. Es importante utilizar la escalera apropiada para no modificar los ángulos o propiedades de las cuchillas. Aquí, por ejemplo, estas de acá van en un ángulo de 41 grados y esta sería su escalera apropiada, que como vemos quedan alineadas. Si utilizamos, por ejemplo, este otro soporte que es para otro tipo de ángulo, cuando las montamos ya vemos que no quedan igual. Si las afiláramos quedarían a diferente medida. Por lo tanto, usamos siempre la escalera apropiada. Luego tenemos que existen cuchillas más largas. En este caso montamos dos escaleras, ponemos la cuchilla en medio, por ejemplo aquí, pondríamos las 4 y fijaríamos. Y así las tendríamos fijadas y perfectas. Si las cuchillas son más cortas, vamos modificando esta estructura. Por ejemplo, estas de acá irían montadas aquí también con una escalera, las 4. Siempre usando la escalera con el ángulo adecuado para la cuchilla. Y las fijaríamos. ¿Cómo fijamos estos topes? Ahora, si apretáramos así, nos quedaría la cuchilla mal, porque nos haría fuerza, como está inclinada, hacia afuera. Por lo tanto, se nos saldría. Para fijarlas bien, debemos regular la altura de forma que este pisón, que le llamamos, quede plano o ligeramente con un ángulo en contra del ángulo de la cuchilla. ¿Cómo regulamos esto? Fácil. Con el tornillo este de atrás, le apretamos contra el propio plato. Ahora ya la tendremos en ángulo. Y ahora sí, fijamos con el tornillo de fijación. Igualmente, para la otra.
La colocaríamos. Colocamos el tornillo pequeño. Y ahora sí podríamos apretar para fijarlas. Pero también tenemos cuchillas que son muy pequeñas, como son estas de acá. ¿Cómo lo hacemos? Bien, en primer lugar, cogeremos la escalera apropiada para ellas. Colocamos y, mediante un tornillo un poco más largo, colocamos el pisón en la propia escalera. Cuando las tenemos colocadas en el sitio que nos interesa, recordemos, siempre el filo de corte tiene que salir del plato para no comernos el plato con la piedra, pues le apretamos. Y así ya las tendríamos fijadas. Esto en cuanto a cuchillas de cepilladora. Luego nos iríamos a lo que son los perfiles de carburo de tungsteno o UHSS también pueden ser, que como recordamos, en vez de usar una perfiladora, lo que usamos ahora es un plato magnético de extrema polaridad, le llamamos. Simplemente es un plato magnético fijo que tiene muchísima fuerza y tiene la habilidad para pegar el carburo de tungsteno. Importante, cuando la máquina afila el carburo de tungsteno, aunque el plato tiene mucha fuerza, siempre puede desplazar un poco la cuchilla. Para evitar que esto suceda, hay dos características importantes. La primera, si nos fijamos, tal como he colocado yo el plato, el filo de corte, la parte más ancha va hacia arriba, pero sucede que si yo hago mucha fuerza aquí, como esto tiene un ángulo, la cuchilla puede montar. Entonces, cuando la apoyo, es importante hacerlo en la parte trasera, en estos pequeños salientes que hay aquí, que están hechos expresamente para apoyar la cuchilla de metal duro. Por ejemplo, aquí ahora la tengo apoyada contra esto, ya no lo puedo mover más, o en el lado contrario, lo apoyaría aquí. Lo mismo la puedo apoyar por detrás, para que la piedra cuando afile siempre golpee al mismo sitio, no se pueda mover. Nosotros cuando vendemos el plato para cuchillas de carburo de tungsteno, viene servido siempre con los 4 topes. Pero ¿qué sucede? Ahora, si quiero quitarla, ya habéis visto que es bastante difícil, no puedo empujarla para que acabe saliendo. Es demasiado fuerte. Siempre, como trabajaremos con la piedra inclinada un poco hacia un lado o hacia otro, va a pegar la cuchilla al mismo lado. El lado que no utilicemos para apoyar, le quitamos simplemente uno de estos topes y lo guardamos por si nunca lo tenemos que usar. Y ahora sí, podemos sacar fácilmente la cuchilla de metal duro. Súper importante, no lo uséis nunca para HSS o acero, porque será muy difícil de despegarlo. Y por último, ya llegamos a las cuchillas tradicionales. Recordemos, que sean de imprenta, de descortezadora, de molino triturador, es igual, todas son parecidas, varía el grosor, la longitud y el ángulo, pero lo demás es parecido. ¿Cómo las montamos? Generalmente yo prefiero trabajar con el plato plano, porque me es más cómodo poner la cuchilla y centrarla. Súper importante, cerciorarnos primero de que el plato no está magnetizado. Si el plato estuviera magnetizado, me aplastaría los dedos. Luego, hay dos filosofías para centrar la cuchilla. Una es desde el filo
y la otra desde la espalda. ¿Qué quiere decir esto? Desde el filo centraría el filo de la cuchilla a un poco de distancia de la parte delantera del plato. La haría salir X milímetros. Igual es para que cuando afile la cuchilla no me coma el plato. ¿Qué podemos utilizar para referenciarla? Pues desde una galga, una barra referenciada, un calibre, lo que sea, pero que nos garantice que no nos queda torcida. Por ejemplo, tengo aquí pieza mecanizada que me hace ya un escalón que yo apoyo contra el plato y ya me da una medida. Es decir, yo la apoyo aquí, me da una medida aquí y lo mismo ahí. Vuelvo a comprobar. Ya me quedaría bien. Ahora magnetizaría e inclinaría el plato para los grados que tenga la cuchilla. Esta es una forma de afilarlas que varios afiladores realizan. No obstante, si queremos que todas las cuchillas que montemos aquí queden a la misma medida, lo recomendable es centrarlas por la espalda. ¿Cómo se centran por la espalda? Normalmente nuestros platos magnéticos llevan 2 o más orificios roscados. En el caso de la CEU Mini son de métrica 12, 2 de ellos. ¿Qué hacemos con estos orificios? Estos orificios los usamos porque ponemos una pequeña pieza, cuando nos piden el accesorio de la barra de referencia del filo, con un tornillo que apretamos o aflojamos para esconderlo, para afilar o para ponerlo. Dependiendo de la longitud que tengamos de la cuchilla, esta referencia puede ir con un tornillo más largo para que venga mucho más atrás. ¿Qué nos permite eso? Cuando tenemos los dos referencias montadas, podemos poner un pasamano calibrado, o bien con un pequeño tornillo aquí, si es una sola cuchilla, le cogemos la medida para que estén a la misma distancia los dos tornillos, y cuando pongamos la cuchilla nos quede ya a la medida igual de un lado que de otro. Recordamos, cuando es una cuchilla larga, le ponemos aquí un pequeño tornillo, igualmente al otro lado, y así la tenemos bien referenciada. Cuando son varias cuchillas, lo que hacemos es poner un pasamano calibrado y las apoyamos todas en el pasamano para que queden a la misma altura cuando las afilemos. De esta manera, aunque el filo esté más desgastado en una que otra, como la hemos referenciado por la espalda, cuando acabemos de afilar quedarán todas exactamente la misma medida. Por último, nos queda cómo ajustar el ángulo de la cuchilla. Vamos a ver en la CEU Mini. Una vez ya tenemos la cuchilla bien alineada, magnetizamos el plato. En este caso, en esta máquina, es un plato magnético de magnetización mecánica. Lo activamos y ya le tenemos fijado. Nos queda el ángulo. Para mover el ángulo, con una llave de 19, aflojamos este tornillo de aquí. Y ahora podemos mover el plato. ¿Cómo fijo el ángulo? Hay dos maneras posibles también. Para ello utilizaremos el medidor de ángulos, si sabemos el ángulo al que queremos afilar la cuchilla, o un nivel de burbuja. En el caso del medidor de ángulos, si sabemos el ángulo, lo colocamos en el plato y movemos el plato al ángulo que nos interesa. Por ejemplo, ahora lo tengo a 30 grados. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede si no sabemos cuál es el ángulo? Pues entonces recurrimos al nivel de burbuja, que es tan simple como, si tengo la máquina plana, colocamos el nivel en el filo de corte y giramos el plato
hasta que nos quede la burbuja a nivel. De esta manera también, ahora puedo saber que esta cuchilla tiene exactamente 45 grados. Y lo puedo apuntar o registrar para próximos afilados. Y una última nota, muy importante, cuando hemos afilado la cuchilla y la máquina ya ha terminado, utilizar una piedra desbarbadora de grano medio o fino, dependiendo de la cuchilla. Para utilizar la piedra siempre la tenemos en aceite o con la propia taladrina sumergida para que esté bien hidratada y el desbarbado o la eliminación de la rebaba sea lo más fina posible. Y la pasamos por debajo del filo de la cuchilla varias veces con la protección adecuada para no cortarnos. Una vez esto ya está realizado, nuestra cuchilla estará perfecta para volver a cortar.